Wow, qué tremendo. Bueno, quiero dar un pequeño resumen de lo que hablamos hace 2 semanas. Hablamos de una parte tan importante, hermanos, y es el hecho de que, dice Pablo, que nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos ajenos a principalmente 3 cosas. 1, la ciudadanía de Israel. Número 2, a los pactos de la promesa. Y número 3, estábamos sin esperanza. Entonces Pablo dice que la sangre de Jesucristo hizo posible que nos conectáramos con Dios. Hizo posible que nosotros fuéramos parte del pueblo escogido. La obra de Cristo. Por eso cuando hablamos de esta Semana Santa y hablamos de la entrada triunfal de Cristo, tenemos que entender qué significa. Es más que una tradición, es más que una idea humana, es más que una cosa religiosa, es una realidad espiritual poderosa que transformó el mundo y el universo cuando el Salvador del mundo derramó su sangre en la cruz del Calvario y cambió para siempre la historia de la humanidad. De verdad es algo tremendo. Entonces Pablo dice, ahora estamos cerca de Dios, ahora tenemos esperanza, ahora tenemos somos parte de esos pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahora tenemos dice, tienen que saber que fueron acercados por la sangre de Cristo. Amén. Y entonces en el versículo 19 dice aquí lo siguiente, usted lo va a leer conmigo si es tan amable. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué gloria! Mira, una de las grandes crisis del ser humano se da en una especie de falta de paternidad, porque mucho de lo que el hombre recibe, lo recibe a partir del padre, y a veces los padres no somos perfectos y algunos han fallado, pero dice que nosotros en Cristo ahora somos miembros de la familia de Dios. Ya no estás abandonado, no estás huérfano, no eres rechazado, tienes padre, tienes familia, tienes hermanos, tienes herencia, tienes destino eterno en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Bendito sea el Señor. Y Pablo describe aquí una realidad, fíjese bien por favor. Dice, nosotros estábamos enemistados con Dios, o sea, a causa de nuestro pecado, estábamos separados de Dios. Y esa separación de Dios hace que uno se separe uno de otro. Pero Cristo dice que Él removió esa hostilidad por su sangre y ahora estamos reconciliados con Dios y reconciliados unos con los otros. ¿No se le hace hermoso eso? Decir, Señor, qué bendición que al reconciliarnos contigo a través de la obra de Cristo, ahora podemos estar unidos realmente en Cristo Jesús. Usted tiene que entender cómo, fíjese, delante de Dios había 2 pueblos, los pecadores del mundo entero y el pueblo elegido. Cuando Cristo viene y derrama su sangre, nos coloca a todos en el mismo territorio y dice, ahora tanto judíos como gentiles, es a través de la fe en Cristo que tienen salvación, que tienen esperanza, que tienen vida eterna, hermanos queridos. Entonces el sacrificio de Cristo nos unió al pueblo escogido de Dios. Entonces la hostilidad fue quitada, la enemistad fue quitada. Cristo hizo posible esta realidad. Por eso se le llama aquí en este primer versículo, dice, porque Cristo, ¿qué dice aquí? Es nuestra paz. Esto me encanta. Cristo proclamó la paz, Cristo trajo la paz, Cristo es el príncipe de paz. Entonces, por eso podemos tener esa unidad tremenda, hermanos queridos. Entonces, vamos a ver cómo es que los judíos y los gentiles fueron unidos. ¿Qué hizo posible y qué significa esto? ¿Cómo fue que Dios te unió a qué? Tú dices, bueno, yo vengo a la iglesia, me gusta venir aquí, me gusta la enseñanza o la alabanza o todo, pero tienes que entender que la iglesia es mucho más que la reunión en la que estamos el día de hoy. Es que somos un cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Ya no eres una persona aislada, desconectada, que hace lo que tú quieres. Ahora tienes cabeza y esa cabeza se llama Jesucristo. Amén y amén. Entonces aquí dice en el versículo 14,
de los dos pueblos ha hecho uno solo. Tú ahora eres parte del pueblo santo, escogido por Dios. Estás unido a ellos para siempre. Dios llama a esta unión entre judíos y gentiles una nueva persona, un solo cuerpo. Repito, a veces uno viene a Cristo, hace la oración, dice, bueno, me gusta venir aquí. Dice, sí, te gusta venir, pero estar aquí en el cuerpo de Cristo es más que una simple reunión. Es ser parte para siempre de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, fíjese bien, cuando Dios ve a los judíos y a los gentiles, Él ve una sola persona. Él dice, yo no veo, pues ahí están los hispanos, y aquí están los afroamericanos, y aquí están los asiáticos, y aquí están los árabes. No, dice, Él en Cristo, los que están en Cristo los ve como un solo cuerpo. Por eso oramos por Israel, no es por superstición, no es por nada, es porque somos parte de ellos y ellos son parte de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Y si somos un solo cuerpo, hermanos, no podemos desecharnos el uno al otro. Mire cómo dice Pablo aquí en 1 Corintios 12, 21. El ojo no le puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ustedes. ¿Qué haría el cerebro sin pies? Imagínense, un cerebro no podía caminar, pero el cerebro tiene los pies y puede moverse. Cristo tiene a su pueblo y por eso puede alcanzar a los perdidos, porque nos tiene a nosotros que somos esa boca del Señor, esas manos del Señor, esos pies para ir donde Dios nos está mandando. Entonces no podemos nunca menospreciarnos. Y algo que pasa mucho en el ser humano es se llama sectarismo, racismo, donde pensamos yo pues soy diferente a él, nosotros hacemos esto, ellos no hacen esto. Y esta diferencia racial, Cristo la remueve. Él dice, no tienes por qué verte con superioridad o inferioridad, porque en Cristo Jesús todos fuimos colocados en el mismo plano, todos lo necesitamos a Él. Tienes que terminar con ese racismo inconsciente o consciente que tienes, que te hace separarte, que te hace dividirte, que te hace sentirte o muy especial o muy inferior. Hay que quitar eso en el nombre de Jesús. Dice, aquí tengo algo, ¿eh? Mientras la iglesia madura y se vuelve más unida a la enseñanza correcta, se vuelve plena al sujetarse a la cabeza y ser guiada por ella. Y ya no prevalecen sus propias ideas, sino las de la cabeza, que es Cristo. Yo observo esto. Entre más madura está una persona, está más unida. Y entre más inmadura está una persona, está más dividida. Y es más individualista. Piensa, esta es mi vida, así soy yo, así pienso, así quiero. No, Señor, tú tienes dueño, tú tienes cabeza, tú tienes rey, tú no eres tuyo. Si tú eres cristiano, Él te compró con la sangre de Cristo y tú ya no eres más tuyo. Amén y amén. Pero esto es muy importante, hermano, entender que en la medida que maduras, las divisiones, el sectarismo se termina. Porque entre más unido estás a Cristo, más unido estás a los demás. Nosotros en nuestro curso prematrimonial decimos eso, ¿verdad? Le ponemos a las parejitas que se van a casar un triángulo y decimos, mira, aquí está el hombre, aquí está la mujer y aquí está Cristo. Entre más cerca están de Cristo, más unidos están. Pero entre más separados están de Cristo, más separados están entre ellos. Entonces nuestra meta es unirnos a Cristo y al unirnos a Él encontramos armonía, encontramos acuerdo en cosas como las finanzas, la educación de los hijos, muchas cosas en Cristo se alinean. Entonces es importante que digas, Señor, voy a promover la unidad en Cristo en mi familia. No es que yo domine, no es que yo sea el mandón aquí, es que Cristo sea el rey. Lo he dicho mucho en mis cursos de matrimonios. Cuando está el reinado del hombre contra el reinado de la mujer, hay guerra, pero cuando Cristo reina, hay paz. Repito la frase, cuando está el reinado del varón, se llama machismo, y está el reinado de la mujer, se llama matriarcado, hay guerra, pero cuando Cristo es el rey, hay paz. Amén, amén. Gloria al Señor, qué bueno, amén, gracias a Dios.
Ahora mire, vamos a leer este versículo juntos para que sigamos entendiendo que los gentiles, o sea, los no judíos y los judíos en Cristo estamos unidos. Dice aquí, léalo conmigo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del evangelio. ¡Wow! Mire, Cristo vino a los judíos y vino para salvarlos, pero en la obra de Cristo Jesús, ahora nosotros nos unimos a esta historia que Dios tenía con Israel y ahora somos coherederos. La herencia que ellos tenían a causa de los pactos ahora es nuestra porque estamos en Cristo. Somos coparticipantes de una promesa gloriosa, hermanos queridos, de la salvación, de la libertad, de la vida eterna. Es la promesa cumplida a través de Jesucristo. Por eso ahora tenemos parte en eso. Tú tienes que saber quién eres. Si tú sabes quién eres, reaccionas correctamente. Pero si no sabes quién eres, reaccionas con inseguridad, con temor, con legalismo, con sectarismo. Tienes que saber esta realidad de lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Nosotros no somos individuos separados, sino miembros del cuerpo de Cristo. Yo veo que un problema que tenemos actualmente es el individualismo. La gente piensa, es mi vida, yo hago lo que quiera, pero no es tu vida. Número uno, fuiste comprado por la sangre de Cristo. Número dos, eres miembro del cuerpo de Cristo. Y número tres, eres miembro de la familia del Señor. Por lo tanto, no puedes decir, pues es Dios y yo. No, es Dios y nosotros. Todos nosotros estamos juntos. No existe. Ese individualismo hay que terminarlo, hermanos. La sociedad nos quiere separar, nos quiere dividir. Por ejemplo, a veces pensamos, ¿no? Y esto es algo que pasa humanamente mucho, ¿no? Alguien piensa, por ejemplo, muchas personas dicen que todos los hispanos son mexicanos. Y para nada, ¿verdad? ¿No? Ahí dice, los mexicanos, ¿no? Bueno, no todos los hispanos, aunque nos vemos medio prietitos todos y medio cachetoncitos, no todos somos mexicanos. Entonces hay como una especie de desprecio. Y a veces se da ese desprecio entre personas de un país u otro. Por ejemplo, dicen los guatemaltecos o los salvadoreños. Nunca utilice una expresión de desprecio a una cultura o una raza que no es la suya. Eso es ignorancia, eso es carnalidad, eso es egoísmo. Si Dios en Cristo pudo romper la separación que teníamos con los judíos, que era la más radical, mucho más, hermanos, en Cristo tenemos que entender esta igualdad, esta unidad que tenemos. Amén. Como iglesia queremos promover que la iglesia sea multirracial y multicultural. No queremos que piensen que solamente son los hispanos de tal parte de Sudamérica o de Centroamérica. No, somos un cuerpo en Cristo Jesús, hermano. Cuídese de todo racismo. Yo lo veía en México. En México había mucho racismo hacia la clase alta, subestimaba a la clase media o a la clase baja. Había esta separación y era horrible porque todos estamos prietos. Sin embargo, es que tú vives en Iztapalapa, yo vivo en Polanco, los que conocen México. O tú vives allá por San Ángel y eres fresa, y si vives acá por La Bondojo, pobre de ti, o por Tepito. Esas ideas son del hombre, del egoísmo, son de la carne. Cristo vino a cancelar todo eso. Y fíjese, eso era algo que pasaba entre los judíos. Mire, Pablo hace mucho énfasis, quiero subrayar esto también. Pablo hace mucho énfasis en la clase de unión que Dios logró entre judíos y gentiles, porque había mucho desprecio de parte de los judíos hacia los no judíos, como se puede ver cuando Pedro entró a la casa de Cornelio. Fíjense, vamos a leerlo ahí, léalo conmigo. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Vamos a parar ahí. Fíjense, Pedro entra a la casa de Cornelio, que no era el de los cornflakes de Kellogg's. Algunos saben eso. Entra a la casa de este gentil y tiene una expresión muy triste. Imagínate que tú me invitas a cenar a tu casa. Pastor, le preparé unos
unas pupusitas muy ricas, o ¿verdad? No sé de qué país seas, o un lomo saltado, los peruanos, lo que sea. Eso. Increíble, ¿no? Y yo entrara a tu casa y dijera, no sabes qué horrible es para mí estar aquí. La verdad, para mí es como una especie de abominación. Me dirás, oiga, pastor, qué amable, yo no lo vuelvo a invitar nunca. Pedro entra a la casa de ellos y les dice, para mí es abominable juntarme con un gentil. Dice aquí, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El Señor estaba rompiendo el racismo judío, estaba rompiendo el sectarismo, esa idea humana que dice yo soy superior, o soy mejor, o soy más grande, o más listo. No, hermanos, todos estamos igual de necesitados, igual de quebrantados, y tenemos la misma oportunidad de venir a Jesucristo. Amén. Todos estamos así, hermanos. Eso es muy importante. Los judíos estaban luchando contra este prejuicio racial, que no debían asociarse con ninguna persona de otra nación. Y esta es la pared que Cristo rompió. Dice, yo voy a romper esa hostilidad que tienen entre ustedes, esa enemistad que tienen, yo la voy a romper. Hermanos, esta enemistad el Señor la rompe entre las razas, entre los géneros, hombre o mujer, la rompe entre cualquier tipo de división social. Él quiere quebrantar esa hostilidad que tenemos, porque repito, entre más unidos estamos a Cristo, más unidos estamos unos con otros. Si usted en su casa ve mucha división, contienda, opiniones que chocan, desacuerdos, hermanos, ríndase a Cristo y empieza por ti, no por el otro. Pues ay, que se somete el otro, yo ahí lo alcanzo. No, usted se va a someter. Cuando usted se somete, acuérdese, cuando usted cambia, todo cambia. Si usted no cambia, nada va a cambiar. El cambio más significativo empieza por ti. El mundo a veces le hace sentir a la gente, pobre de ti, si el mundo cambiara contigo, tú serías feliz. No es cierto, tú tienes que cambiar tu manera de responder para que sea cristocéntrica, y en ese cambio tú produces un cambio positivo alrededor de ti. Amén. Fíjese cómo lo que sucedió en este primer siglo. Dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Como que, ¿cómo te atreviste a estar con esos nacos? ¿Cómo te atreviste a estar con esa gentuza horrible? ¡Ay, hasta un lado! O sea, Pablo, hermanos, guiado por el Espíritu Santo, está rompiendo esas ideas, repito, de la carne. Es verdad, y quiero aclarar esto, que al principio Dios sí le dijo al pueblo de Israel que no se juntara con las naciones con las que iba a entrar a la tierra de Canaán, porque había idolatría, hechicería, perversión. Dice, no te cases con ellos, no te envuelvas porque te vas a volver como ellos. Sí hubo una separación necesaria, pero ahora en Cristo es diferente. Él nos llama a alcanzar. Él dijo, yo vine por los enfermos, yo vine por los quebrantados, yo vine por los que están en la peor situación. Ese es el corazón de Cristo. No de sentirse superior a ellos. Dice, yo no vine para que me sirvieran, yo vine para servir y para poner mi vida en rescate por todos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, vamos a ver cómo es que Dios logró remover esta enemistad tan grande y traer la unidad. Y aquí lo que dice es que Él anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. El derramamiento de la sangre de Jesús, hermanos, y su muerte en la cruz resultaron en la anulación de la ley expresada en ordenanzas. O sea, la ley tenía mandamientos, tenía un pacto de hecho. Y cuando Cristo viene, hermanos, Él anula el poder que la ley tenía para condenarnos y Él trae la gracia. En Cristo Jesús, la ley no tiene una vigencia, no tiene un poder, porque ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia de Jesucristo. El mundo está dividido en dos clases de personas delante de Dios: los que están bajo la condenación de la ley, camino al infierno, o los que están bajo la gracia de Jesucristo, camino al cielo. No hay otro lugar intermedio. No, pues yo soy medio güero, medio español, medio chino, medio lo que sea.
Eso no cuenta. Lo que cuenta es en qué grupo estás. El que está bajo la condenación de la ley sin Cristo o el que está bajo la gracia de Cristo camino al cielo. Esa es la división real, y Cristo nos incluye en su familia a través del derramamiento de la sangre, anulando la maldición de la ley. Y lo va a convencer con la palabra. Allá conmigo leamos Romanos 7, 4 al 6. Dice: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo. Voy a parar ahí tantito. Repito, cuando usted ve las escenas de la pasión o cualquier película, tiene que entender que uno dice: ay, pues pobre Jesús, ¿cómo le fue? Y le pegaron. Sí, pero usted tiene que entender qué estaba ocurriendo allí. Él estaba tomando nuestro lugar. Él nos sustituyó. Dice Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice: cada quien se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo no estaba padeciendo porque fue una víctima de los romanos, o porque no le quedó otra, o por hacerse el mártir. Estaba tomando nuestro lugar. Y cuando creemos en Él, dice la Biblia que morimos junto con Él. Esto que vamos a hacer de los bautismos, y se los he dicho y quiero reiterarlo, es lo que pasa. Dice: ustedes cuando se sumergen en el agua, están muriendo junto con Cristo. Y cuando salen del agua, están resucitando junto con Cristo para vivir una vida nueva. La identificación de todos nosotros con Cristo es clave. Porque así como Él murió, nosotros morimos a nuestra vieja manera de ser, y como Él resucitó, resucitamos una vida nueva. Y luego nos sienta con Él en los lugares celestiales. Estas verdades deben de penetrar en nuestro corazón, hermanos. Creerlas, declararlas, predicarlas, vivirlas, vivir en esa realidad, hermanos queridos. Dice: a fin de pertenecer al que fue levantado de los muertos. ¿De quién eres ahora? Exactamente, tú ya no eres tuyo, tú no eres tu dueño, tú tienes amo, tú tienes Señor, tú tienes Dios, tú tienes Rey. No es que tú hagas, deshagas, vayas, vendas, compres, te cambies, no, tienes Rey. Amén. Dice: de este modo daremos fruto para Dios. Cuando tú mueres, lo que dijo Jesucristo, si el grano de tierra no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué dice? Gracias, algunos lo saben. Lleva mucho fruto. Cuando tú mueres a ti mismo, hay fruto. Se termina tu coraje, tu hostilidad, tus perversiones, y ahora nace la santidad, la obediencia, la fe, la paciencia, porque moriste con Cristo a tu hombre viejo. Dice: pero ahora, versículo 6, vamos a leerlo juntos. Al morir a lo que nos tenía atados, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Está diciendo, la ley te decía: si tú no haces esto, te vas a morir. Hay una condenación, una presión. Si desobedeces a tus padres, que te apedreen y te mueres. Eso era lo que la ley decía. Pero dice ahora, cuando Cristo terminó con la maldición de la ley, hizo una obra interna. Dice que ahora nos dio poder para que por medio de Él cumplamos aún más allá de la ley. Quiero explicarte esto. Nosotros como cristianos no estamos bajo la ley, pero a través del Espíritu cumplimos la esencia de la ley. Por ejemplo, nosotros como cristianos cumplimos, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Y en Cristo cumplimos eso. ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu prójimo. Entonces, nosotros no descartamos la ley, sino que estamos por encima de ella, porque Cristo nos libró de la maldición, pero a la vez nos justificó y produjo justicia en nosotros. Amén. Eso es muy importante que lo entiendas, porque la ley tiene su validez. Voy a explicar algo que explicaba en el primer servicio. Por ejemplo, la ley le decía a la persona, fíjese bien, tú puedes comer carne de un animal que tiene pezuña hendida y rumia, o sea, de la vaca, por ejemplo. Pero no puedes comer carne de un animal que tiene pezuña hendida, pero no rumia, como el cerdo. Dios estaba dándoles una instrucción de la ley por causa de la toxicidad de la carne de puerco.
Están como muy callados. Pastor, a mí me gustan las carnitas de puerco y el chicharrón y las patas y la nariz y el cachete. Ok. El chicharrón, por supuesto. Bueno, cuando Dios le dio esta restricción, estaba dándoles una dieta alimenticia correcta. ¿Ok? Ahora, nosotros ahora en Cristo podemos comer carne de puerco, tranquilo, no hay problema. Puede ir por sus carnitas, disfrútelas. Pero la ley tenía una razón. Decía, tú haces eso para honrar a Dios, para cuidar tu cuerpo, pero si no lo haces hay condenación. Ahora en Cristo no hay condenación, pero sí hay cuidado. Nos cuidamos de la carne de cerdo. Por ejemplo, decía, tú puedes comer animal que tiene escama y que tiene aletas, como la tilapia, te puede comérselo. Dice, pero si tiene aleta nada más, pero no tiene escama como el tiburón, no lo comas. O si tiene escama pero no tiene aleta como el camarón, no lo comas. Porque el camarón tiene mucho colesterol. Sí, pastor, no hable del camarón. Es que el Señor, es que quiero que entiendan esto. La ley fue dada para beneficio del hombre, pero el hombre no la podía cumplir. Y lo que la ley nos hizo darnos cuenta es que no podíamos. No podíamos. El único que nos da salvación es Cristo, no la ley. Tú no te puedes relacionar con Dios basado en la ley. Tú te relacionas con Dios basado en la obra de Cristo. Amén. Voy a darle el último ejemplo respecto a la ley. Por ejemplo, el día de descanso. Llámese séptimo día, sabbat, etc. El día de descanso es una bendición. Tú necesitas descansar. ¿Sí me estás oyendo? Tú no puedes trabajar 7 días de la semana sin parar porque te vas a desgastar y te vas a enfermar. ¿Sí me están oyendo? Dios, desde antes de la ley, en Génesis, cuando Él crea, en 6 días Él crea el cielo y la tierra, dice, y el séptimo día descansó Dios y disfrutó. Y no es lo mismo un día libre que un día de descanso. O tú en un día libre puedes decir, pues voy a podar el pasto, voy a pagarlo, voy a pintar aquello que está allá, me voy a ir a la feria. Ok, eso es un día libre. El día de descanso es un día donde dejas de producir. ¿Me estás oyendo? Dejas de producir porque confías que Dios es el que te sostiene. Dejas tu mente, se desconecta de redes sociales, muy difícil, se desconecta de medios masivos para respirar, para oír a Dios. Mire, una cosa que el hombre necesita es escuchar a Dios atentamente en tus problemas, en tus luchas, en tus finanzas, en tu salud. Pero si tú no paras, tú no oyes a Dios. Entonces, el día séptimo, que no es necesariamente el sábado, te voy a explicar, es bueno, pero no es nuestra salvación. Y si tú no lo guardas, no eres condenado por no guardarlo, pero sí eres afectado por no parar. ¿Sí me está entendiendo? Esto es muy importante que lo entienda, porque la ley tuvo su buen propósito, pero si no está Cristo, lo que la ley produce es condenación. Entonces, el día de descanso, por ejemplo, y voy a explicarle, porque la Biblia dice que Dios descansó el séptimo día. Por ejemplo, en mi caso, el día séptimo no es el viernes, porque ya empieza la actividad del fin de semana. La semana pasada prediqué como 9 veces, Padre mío, no como 8 veces, fue tremendo. Entonces, mi día de descanso, en mi caso, es el lunes. Yo mañana descanso. Es más, desde hoy a las 8 de la noche paro todo. Redes sociales, descanso, disfruto, desayuno con mi esposa, no produzco nada. Yo en la semana predico como unas 10, 12 veces, a veces promedio entre los 5 programas, las 3 predicaciones, otras cosas. Pero ese día digo, no voy a producir nada, porque yo entiendo que mi vida no depende de mí, depende del Señor. La iglesia no depende de mí, depende de Él. Yo puedo parar y el que sostiene el universo está todavía allí. Entonces tú tienes que parar, pero no por legalista, sino por entendido, por un principio donde honras a Dios y Dios te honra a ti. Dios le dio, pero esto no es legalismo, por favor no diga, oye, entonces si somos abatistas, no, please, entendeme vos. Sí, o sea, no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de un principio que es sano para tu vida. Muchas personas, una vez yo estaba con unos pastores, le digo, hermano, tienen que descansar. Me dice, imposible, no lo voy a hacer. Dijo, órale.
Porque mire, puede guardar, no matarás, no mentirás, no codiciarás, descansarás. No. Qué raro, ¿verdad? Que eso es como que, mire, el yugo de Faraón produjo un pueblo que no paraba. Y cuando el pueblo quiso parar, Satanás dijo, te voy a poner más carga, o sea, la misma demanda de producción sin el insumo de la materia prima y te voy a requerir lo mismo. Ese es Faraón. Dios no es así, dice, descansa. Cristo dijo, vengan en pos de mí y yo les haré descansar. Dice, lleven mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Estaba leyendo Marcos la semana pasada y dice que había mucha agitación, que Jesús les dijo, a ver, vengan a un lugar apartado y descansen, cálmense. Hermanos, muchos tenemos problemas de salud porque no paramos, pero no es por legalismo, es por un principio que honra a Dios y que te protege a ti, pero no es por la ley. ¿Sí me entendió? Entonces estamos tratando de explicar la validez de la ley y en Cristo el lugar que la ley tiene. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo. Cuando Cristo murió y por medio de la fe nosotros morimos, esto significó que nuestro castigo ya fue pagado y que la ley ya no tiene un reclamo sobre nosotros. Si una persona no está en Cristo, está bajo el reclamo de la ley. Dice, tú no has cumplido, te mueres. Así, la ley tiene un reclamo sobre el ser humano. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Porque si no cree, sí se pierde, porque la ley lo condena. Entonces dice, ustedes son libres de la condenación en Cristo Jesús. Juan 1 dice que la ley vino por medio de Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué bendición, hermanos. Por eso estamos celebrando la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre derramada. Lo que Él logró, hermanos, para nosotros es grandioso, es glorioso, es poderoso. Entonces, en Cristo hemos sido perdonados, lo cual significa que nosotros morimos a la ley y por lo tanto ya no puede ser el medio por el cual nos relacionamos. Si tú conoces personas que te obligan a guardar la ley, judaizantes o cristianos que tienen una doctrina o los sabatistas, no lo aceptes, porque está claro que ningún hombre por las obras de la ley será justificado, nada. Y vamos a leerlo con la escritura. Léalo conmigo. Yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. Tú ahora ya no vives para guardar la ley, vives para honrar al que dio la ley. Entonces dice, no desecho la gracia de Dios. Fíjese bien, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo había muerto en vano. Cristo murió porque no podemos cumplir la ley. Entonces, fíjese, está diciendo esto. La enemistad que se produjo, escuche bien, entre Dios y los seres humanos, tuvo que ver con que la ley traía la hostilidad y la condenación. Cuando Cristo muere, Él quita la hostilidad, la condenación de la ley y nos reconcilia con Dios y nos reconcilia uno con otros y se produce una verdadera unidad. Yo voy a decirle algo un poco fuerte, permíteme hablarlo. Mire, el mundo habla mucho de unidad. ¿Se han oído esto, no? Por ejemplo, está lo que se llama diversidad, igualdad e inclusividad. ¿Alguien ha escuchado esto? Ok, el DEI que se llama. El planteamiento de la unidad en el mundo sin Cristo es un planteamiento así. Yo acepto todo. Si tú eres lo que tú requete eres, dale con todo. Nuestra unidad no está basado en aceptar todo, está en aceptar lo que Dios acepta. Es que es muy interesante porque va por encima. El mundo se cree más bueno que Dios. Dios dice que está mal que tú seas de tal género, pero yo digo que está bien, únete conmigo. No, nosotros nos unimos porque nos unimos a Dios, al Creador, al Soberano, y la unidad es genuina, no es una unidad a costa de mis convicciones, es una unidad a costa de la sangre de Jesucristo. Por el Espíritu Santo yo me uno a ti genuinamente, no en una tolerancia equivocada, sino en una cercanía con Dios. ¿Sí se entiende? Es que es importante que entiendan que la unidad que Dios da es la verdadera unidad. No es una unidad a costa de, es una unidad por causa de la obra de Cristo. Amén. Entonces, si has creído en Cristo, eres justificado para con Dios. Y no eres justificado por guardar la ley. Una vez que la ley es abolida, tanto judíos como gentiles estamos en el mismo terreno para estar bien con Dios.
Leamos Romanos 10:4, dice, de hecho, juntos, Cristo es la culminación de la ley para que todo el que cree sea justificado. O sea, declarado justo ante Dios. Esta realidad de que ahora, mire, antes de que Cristo viniera, había la gran separación. ¿Eres judío? Ya le hiciste. ¿Eres gentil? Ya te amolaste. Básicamente, porque Dios dijo, Cristo dijo, yo vine a los judíos. Pero en Cristo, cuando Cristo viene y se convierte en el sacrificio, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, sea judío, sea gentil, sea de donde sea, necesitan entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Y eso nos coloca a todos igual de necesitados, entrando por la misma puerta, y somos miembros de un mismo cuerpo. Amén. Cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, derramó su sangre, la ley quedó satisfecha para todos los que están en Cristo. Se dio el castigo, Cristo lo llevó, se ejecutó la justicia, Cristo llevó eso, la deuda fue pagada. Por eso dice en Colosenses 2:14, anulando, fíjese bien qué tremendo, el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la victoria de Cristo, hermanos. Entonces, su sangre no solo nos reconcilia con Dios, sino que nos coloca en el mismo lugar, tanto judíos como gentiles. Por eso no tenemos ningún tipo de hostilidad, amén, ni de enemistad. Yo insisto, hermanos, como iglesia queremos ser una iglesia multicultural y multirracial. Agradezco que hace unas semanas aquí en el servicio de inglés que tenemos en la tarde se celebró el Noruz, que es el año nuevo de Irán, persa, ¿verdad? Porque tenemos una pequeña comunidad persa aquí con nosotros y queremos abrazar eso. De hecho se va a tener Yuntit se llama, ¿no? Que va a haber esta celebración donde se habla de la libertad de los esclavos y me parece que es una celebración afroamericana, ¿no? ¿Sí saben eso? No, bueno, yo sí sé. Entonces, es muy importante que sepan porque no queremos ser exclusivistas. Aquí nada se venden quesadillas, una que otra pupusa y un chuchito de repente. No vendemos ni hot dogs, ni french fries, ni falafel. O sea, no. ¿Me está entendiendo? Quiero explicar esto porque Dios nos llama, hermanos, a reflejar cómo es el corazón de Cristo. Yo le pido, nunca tenga una actitud despectiva a alguien que se ve diferente a usted. Por favor, hermanos. Me acuerdo que una vez estábamos en una reunión y una hermana me dice, ¿no vio quién entró? Le digo, dígame, una persona con el pelo parado y rosa. Digo, qué bueno que está aquí. Porque si estuviera allá afuera, pobre, no sabemos, pero está aquí. Y usted lo tiene que recibir con pelo morado o pelo azul o tatuado. No tenemos un desprecio porque Cristo Jesús nos removió ese racismo, esa religiosidad. Hermano, no seamos así, por favor. Si esta semana que viene, que estamos invitando personas, llegan toda clase de personas donde digan, ay, yo no me siento ahí, está muy raro. No, siéntese cerca y dígale, Jesus loves you, o lo que hable de inglés ahí como con acento, con lo que pueda. Pero dígale, hermano, por favor. Amén. Esto es importante porque yo creo que la iglesia debe de reflejar la comunidad que rodea. Mire, esta iglesia le pusimos intencionalmente el nombre en inglés. El Señor nos guió hace 25 años. Porque yo decía, no queremos llegar como una especie de nido fuera del contexto. O sea, se va a llamar Houses of Light Church. Estamos en vecindarios americanos donde sepamos, pásale, vente para acá, porque nos llamamos houses porque no queremos llegar como algo raro que contradice, sino algo que abre puertas para que tú te acerques y puedas saber que en Cristo hay aceptación, hay perdón, hay libertad, hay sanidad, hay vida eterna, hermanos queridos. Amén. Y es lo que dice en la siguiente parte. Dice, porque Cristo es nuestra paz. El mundo, hermanos, vive en tensión, en ataque, en difamación, en separación. En Cristo hay paz.
Dice, de los dos pueblos. ¿Quiénes son los dos pueblos? Eso. Dice, hizo un nuevo hombre al hacer ¿qué? La paz. Versículo 17. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Está tremendo. Cristo vino cuando estuvo aquí en la tierra físicamente. Él estuvo en la región de Judea y Samaria, que actualmente está ocupada por todos los grupos terroristas. Anduvo ahí. En Capernaum estuvo 2 años y medio. Subió a la región de Sirofenicia para encontrarse con esta mujer. Pero dice que cuando Cristo vino, Él proclamó un mensaje. Es muy importante esto que le voy a decir ahorita. Que aunque Él, prácticamente Jesús no le predicó a ningún gentil. ¿Sabían eso? Él dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. La única que se ve un milagro es la mujer sirofenicia. Cuando ella viene y le dice, Señor, sana a mi hija que está endemoniada, dice, yo no puedo tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. Es una palabra muy fuerte. Ella dijo, Señor, es verdad, pero los perritos pueden comer de las migajas que los hijos tiran. Entonces ella no se siente discriminada, cree en la bondad de Cristo y recibe un milagro. Dice, mujer, ni en Israel he visto tanta fe. O sea, estás gruesa. Bueno, ya he dicho a quién. ¿Ah? Pero, fíjese bien, aunque Cristo no predicó en su primera venida a los gentiles, su mensaje nos incluye a nosotros. Voy a explicar por qué Él dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, dice, y yo les haré descansar. Él estaba haciendo una invitación universal a todo mundo a que vinieran. Y se lo voy a mostrar con la escritura porque los veo así como que, ¿a poco, pastor? Sí, claro que sí. Cuando Jesús vino a la tierra, principalmente predicó a los judíos dándoles la oportunidad que se arrepintieran, pero su predicación fue tan amplia que nos abarca a los gentiles. Por eso la traducción más correcta del texto de Efesios 2:17 es la siguiente, dice, Él vino y proclamó paz para ustedes, no solamente a ustedes, sino para ustedes, para los que estaban lejos. O sea, el mensaje de Cristo nos alcanzó a nosotros, no solamente al judío local, mientras estaba ahí en el mar de Galilea, mientras estaba en Samaria, lo que sea. Él estaba alcanzando con su mensaje, dice, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea. O sea, el mensaje de Cristo abarca a todos nosotros, hermanos. Por eso Pablo dice eso, pero Pablo estaba haciendo una alusión a Isaías 57. Y quiero que estudiemos brevemente esto porque tenemos que entender que aunque Cristo vino y predicó un mensaje local a los judíos, la extensión, el potencial del mensaje de Cristo nos alcanza a nosotros. Y estaba profetizado. Así que léalo conmigo, por favor. Isaías 57 dice, por la iniquidad de su codicia me enojé. ¿De quién está hablando aquí? ¿Por qué se enojó Dios? Por la codicia. Fíjese bien, está hablando de cómo Dios trató al pueblo judío. Y luego, ¿qué dice que les hizo? Pero Dios no castiga, Dios sí castiga, hermano. Si usted cree que Dios no castiga, entonces usted no cree en el Dios de la Biblia. Pero Dios no castiga como castiga el hombre. Dios castiga bien. A algunos no les gustó, no, pastor, no hable de eso. Dice la Biblia que qué padre es aquel que no disciplina a su hijo. Si usted no disciplina a su hijo, usted no ama a su hijo, usted ama su comodidad. Pedrada. Yo no quiero que se enoje, entonces que haga lo que quiera. No, yo lo voy a decir con amor. No puedes estar en tu celular toda la noche, no puedes estar jugando con videojuegos, tienes que parar. Pues si se enoja, que se enoje. Amén. Porque usted no está pensando en su comodidad, está pensando en la importancia de que él sea disciplinado. Dice la Biblia, el muchacho consentido será vergüenza de sus padres. ¿Quiere que su hijo lo avergüence? Porque si sí quiere, consiéntalo. No, entonces dice que aquí el Señor se enojó y los hirió, o sea, los corrigió. Y luego dice que escondí mi rostro y me indigné. Estas son las emociones de Dios. El hecho de que Dios tenga emociones no lo hace imperfecto, lo hace real. Ok, sigamos. ¿Y qué pasó con Israel? Siguió rebelde. Oye, hermano, usted no sea, este es un paréntesis, no sea rebelde. Y entre cuates no sea terco. Es que, hermano, no insiste en su rollo, por favor. Ok, bueno, ese es otro tema. Y luego, ¿qué dice el Señor? He visto sus caminos, ¿qué dice? Pero les sanaré
y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Esto es tremendo. A pesar de la rebeldía y obstinación actual e histórica de Israel, Dios es un Padre lleno de misericordia. Por eso, aunque usted vea a los judíos y mucha gente los critica y hay un antisemitismo, Dios dice: yo voy a tener misericordia de ti. Y aun si tú estás aquí y te desviaste, te alejaste, dice el Señor: yo te voy a sanar. Escucha, Satanás quiere que te sientas condenado para que te alejes, para que digas: ya no tiene caso. Es más, tal vez ni querías llegar este día, pero el Señor te dice: yo tengo misericordia de ti y yo te voy a sanar y yo te voy a pastorear y yo te voy a restaurar, porque así soy yo, porque he decidido que voy a tener misericordia de ti. Amén. Y en ese corazón viene una frase que Pablo está citando en Efesios capítulo 2 versículo 17. Dice: produciré fruto del labio. Dice: paz, paz al que está lejos. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Pablo estaba diciendo: la profecía de Isaías 57 se cumplió en Cristo, cuando los que no éramos judíos, que no teníamos nada que ver con los pactos, nos alcanzó el amor, la misericordia, el perdón, el sacrificio, nos alcanzó. Y al que está cercano, dice Jehová, que dice: ¿y yo qué? Lo sanaré. Ese es el corazón de Dios para Israel y para todas las naciones en Cristo Jesús. Aunque estábamos lejos, en otro planeta, en otro mundo, en otra cultura, tal vez usted venía de la idolatría o de la brujería o de donde venga, en Cristo Jesús hay redención, hay transformación. Pues amén, hermanos queridos. Por eso cuando Cristo se aparece con sus discípulos, llega, mire, observe esto: ellos habían fallado, ellos habían negado a Cristo, ellos estaban escondidos, ellos estaban confundidos, ellos se fueron a pescar, los tremendos. Cuando Jesús les dice: ahorita no es tiempo de pescar, muchachos, aparte ni van a pescar nada. La verdad. Pero dice el Señor: yo tengo misericordia de ustedes. Y mira cuando Jesús se aparece aquí, ¿qué les dice aquí? La paz sea con ustedes. Qué hermoso. Es como que, ok, tú y yo podíamos estar en enemistad con Dios. ¿Sabes que Él ha regado? Has dicho y desdicho, has hecho y deshecho. Dice: Señor, pero en mí hay paz para ti. Hermanos, es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados. Es tiempo de enderezar nuestras sendas. Y el Señor te dice: ven, ven. Aun si tú eres un hijo pródigo o alguien que te alejaste de la iglesia, regresa. Regresa. El Padre hace fiesta cuando regresas. Satanás quiere hacerte sentir: no, es que tú ya ni eres de allí, ya ni la haces. Mentira del diablo. Tú tienes un lugar en esta mesa. Puedes sentarte y comer el platillo, porque ahí está servido para ti. Sabes, te fuiste, pero el Señor tiene misericordia. Dice: pasa a ustedes. Repitió Jesús: como el Padre me envió a mí, así yo los envío. O sea, dice Jesús: mi propósito para ti no ha cambiado. Te fuiste y alucinaste, pero todavía te voy a enviar para que vayas y hagas mi obra. Qué hermoso, ¿no? Dice: acto seguido sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Es tremendo, porque Pablo va a hablar, no nos va a dar tiempo hoy de verlo. Dice: tenemos por la sangre de Cristo acceso por un mismo Espíritu al Padre Celestial. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo es Dios morando en nosotros, y nosotros juntos, Él mora entre nosotros. No solamente en nosotros, sino entre nosotros. Y al tú ser guiado por el Espíritu Santo, hay una unidad perfecta, más allá que la unidad humanista, o que estamos en buena onda, ahí muere, o sea, que como cuates. O sea, es más que eso. Es el Espíritu Santo que te guía a Cristo, y en ese guiarte a Cristo te unes, se rompen las barreras hasta generacionales. Normalmente hay una pelea entre los padres y los hijos, porque dicen que los hijos piensan diferente que los padres son anticuados, dicen los muchachos, los jóvenes son raros, dicen otros, etc. Pero en Cristo Jesús, hermanos, se construye un puente, porque los jóvenes están encontrando a Cristo y están empezando a honrar a sus padres, y los padres están encontrando a Cristo y están empezando a conectarse con sus jóvenes. No los desprecian, no los critican, los aman. Dice el Señor: yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y voy a preparar una generación dispuesta para el Señor, hermanos. Dios está sanando. Mire, estaba escuchando ayer
Escuche bien, voy a dar una pequeña estadística. Inglaterra es uno de los países que está pasando por una crisis en muchos sentidos, social, espiritual. Hay una invasión del islamismo, hay un cambio en Europa. Pero estaba escuchando que este año la generación Z en Inglaterra, en Londres, está buscando a Cristo. Imagínense nada más, se dice que antes eran 1 de cada 20 jóvenes estaban yendo a la iglesia, ahora 1 de cada 5 están con un hambre de Dios. Y esa obra que Dios está haciendo en los jóvenes va a empezar a cambiar esa historia, hermanos queridos. El único remedio para Inglaterra no es la Comunidad Económica Europea, no es un gobierno de izquierda o de derecha, es Jesucristo. Si esos jóvenes se vuelven a Cristo, hermanos, es el remedio para sanar a las generaciones, sanar la familia, sanar los matrimonios, sanar la sociedad. Eso pasa en Cristo Jesús, hermanos. Qué poderoso es la obra de Jesucristo. Amén. Entonces, es a través de Cristo, de su muerte y su sangre derramada, que ambos tenemos acceso en un espíritu. Si vamos a Dios, tenemos que ir juntos o de plano no ir. ¿Usted sabía eso? Su relación vertical con Dios depende mucho de su relación horizontal. Dice la palabra, si tú vas a orar y te acuerdas que traes un pleito, dice, ponte de acuerdo con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Amén. Por ejemplo, dice, maridos, esto es una pedrada para los varones, póngase el casco. Dice, no sean ásperos con sus esposas para que su oración no tenga estorbo. Si un hombre es cruel con su esposa, machista, usted puede hasta ayunar 40 días sin parar, pero Dios no oye nada. Porque su relación vertical está directamente conectada a su relación horizontal. Dice, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves y no puedes amar a tu hermano que ves? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amados, 1 Juan 5:7, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Hermanos, tenemos que entender que Dios no dice, pues es Dios y yo. A mí Dios me ama, yo soy muy chido. No, tú tienes que entender que sí, repito, es tú y Dios, pero es más bien Dios con nosotros, Dios en nosotros. Amén. Entonces, aquí tengo una frase que digo, si en tu corazón estás diciendo yo voy a ir a Dios y los demás que entran a través de Cristo yo no sé porque no me caen bien, lo más seguro es que no tengas acceso. No puedes tener acceso. No puedes estar peleado con tu hermano lleno de odio, resentimiento y pensar que Dios dice, no te preocupes, no vi cómo trataste a tu esposo que le dijiste con unas cosas bien feas. Total, ahí lo metes debajo de la alfombra. No, hermanos, tenemos que entender que nuestra relación con Dios tiene un reflejo inmediato en nuestra relación con los demás. Si tú piensas es Dios y yo y tengo problemas con esta persona y crees que eso no cuenta, eso se llama religiosidad, se llama autoengaño. Ahora, yo sé, y es obvio, que a veces no toda la gente quiere estar en paz contigo. Por eso Pablo dice, en cuanto esté de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si el otro no quiere, ya no es tu problema, pero tú eres un pacificador. El pacificador promueve la paz, no es codependencia. El pacificador dice esto, yo voy a promover la reconciliación. De mi parte, no voy a permitirme estar peleado, enojado, ofendido. Yo voy a perdonar, voy a bendecir, voy a unirme. Si el otro no quiere, ya no fue asunto mío. Amén. Entonces dice aquí lo siguiente, en Él, o sea en Cristo, ¿qué dice? Mediante la fe disfrutamos de libertad o osadía y confianza para acercarnos a Dios. Y saben que ya para terminar, algo muy importante, hermanos, es que todo esto que estamos hablando el día de hoy, que está hablando Efesios, es algo que Dios preparó. Dios, hermanos, tenía este plan desde antes de la fundación del mundo y lo llevó a cabo a través de Cristo. O sea, el plan de Dios nadie lo va a parar, ni Satanás, ni el humanismo, nada. Porque el plan de Dios fue validado y sellado por la muerte, por la sangre, por la cruz de Cristo, hermanos. Es imparable. Amén. Fíjate cómo dice Efesios 1:5. Léalo conmigo. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad,
para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Entonces, Dios planeó esto, que seamos una familia, que estemos unidos. Dios planeó romper la hostilidad, la contienda, esta guerra de sexos, esta guerra racial en Cristo Jesús se termina, pero bien, no en un intento humanista por procurar una unidad a costa de las convicciones, sino en un logro que Cristo removió la hostilidad con Dios y uno con el otro. ¿Amén? Dígame con ganas. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermanos queridos. Gloria al Señor.